¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí con un nuevo reto. Vamos con el reto 3 de alquiler de bicicletas. Vamos a leer el contexto. Con el sistema para rastrear las bicicletas implementado, la empresa ha logrado mejorar sus tiempos de respuesta a los reportes por bicicletas en mal estado. Además, se ha visto reflejado en las encuestas de satisfacción de los usuarios y un número reducido de nuevos reportes. Solucionada esta problemática, la empresa le comenta que están formulando un plan de expansión del sistema que se implemente de manera gradual a medida que se va detectando que el sistema en su totalidad está alcanzando su capacidad máxima. Le proponen implementar una nueva funcionalidad en el sistema que les permita analizar la totalidad de las estaciones y que les envíe una alerta en caso de que la cantidad de bicicletas disponibles esté por debajo de cierto límite. Entonces el reto se debe implementar el sistema como se muestra en el siguiente diagrama. Note que la clase bicicleta es igual a la implementada en el reto anterior, por lo que se recomienda reutilizarla. Listo, entonces la clase bicicleta no tuvo ningún cambio. Vemos que tiene los mismos datos miembros, el ID, que es un string, y el servicio, que es un boolean. Y los métodos get en servicio y get ID. Listo, que devuelve, get ID devuelve un string y queda en servicio de Urban Boolean. Y la clase estación, la cual tiene su correspondiente dato miembro, que es ID de tipo entero, ubicación, que es string de tipo string, y bicicletas con arreglo bicicleta, que es un arreglo de tipo bicicleta. Los métodos bicicleta en servicio, que ya habíamos trabajado en los retos anteriores, bicicletas disponibles, bicicleta, encontrar bicicleta y consultar bicicleta. Y nos piden acá un nuevo reto, un nuevo método que se llama requiere expansión, donde va a recibir como parámetro de entrada un arreglo de tipo estación y va a volver un boolean. La clase estación también es muy similar a la implementada en el reto anterior. Se recomienda reutilizar la clase implementada en el reto anterior y agregar la nueva función requiere expansión. La función estática requiere expansión toma un argumento, un arreglo de tipo estación que representa una lista de todas las estaciones del sistema. La función retorna un boolean de acuerdo con las siguientes instrucciones. Debe recorrer la lista de estaciones y contar cuántas bicicletas hay en total y cuántas bicicletas hay actualmente en servicio en todo el sistema. En caso de que la cantidad de bicicletas que no estén en servicio sea menos del 15% de las bicicletas totales del sistema, significa que el sistema requiere expansión y retorna verdadero. De lo contrario, retorna falso. Casos de prueba. Para validar el correcto funcionamiento del programa, considere los siguientes escenarios. Caso prueba número 1, datos de entrada. Para un arreglo de estaciones como el siguiente, nos da un arreglo de 3 elementos de estaciones, el ID, la estación con ID 1, ubicación Parque de las Luces y el arreglo de bicicleta. Estación con ID 2, ubicación Belén y arreglo su correspondiente arreglo de bicicletas, la estación con ID 2, realmente aquí sería ID 3, la ubicación Guayabal y su correspondiente arreglo de bicicleta. Por motivos del ejemplo, asuma que las 3 estaciones cuentan con un arreglo de 6 bicicletas como el que sigue. O sea, cada estación va a tener este mismo arreglo correspondiente pues, a esta misma información. Son 6 bicicletas, el ID bicicleta 1 en servicio false, ID bicicleta 2 servicio false, ID bicicleta 3 en servicio true, ID de la bicicleta forward de 4 en servicio false, ID bicicleta de la bicicleta velocity de 5 en servicio true, ID biciclo 6 en servicio false. En total, las bicicletas en las 3 estaciones dan 18. El total de las bicicletas en servicio son 6 y el total de las bicicletas disponibles son 12, lo que da un porcentaje de bicicletas disponibles del 66%. Como no es menor que 15, entonces la salida es falsa. Listo, caso de prueba 2, datos de entrada por un arreglo de estaciones como el que sigue. Entonces dan 3 estaciones, las mismas, y nos dan los siguientes bicicletas de la estación del Parque de las Luces, la bicicleta de la estación del Parque de Belén, las bicicletas de estación en Guayabal, y nos da un total de 17 bicicletas, un total de 15 bicicletas en servicio, para un total de 2 bicicletas disponibles, lo que corresponde al porcentaje de bicicletas del 11.76% y nos debe dar true. La entrega, entonces los archivos que suba a la plataforma para su calificación deben llamarse exactamente bicicleta.java y estación.java, de lo contrario no se calificará. Los nombres de las clases, miembros, datos y funciones deben llamarse exactamente como se muestran en los diagramas mostrados al comienzo del reto. Las firmas de sus clases deben ser como las que se muestran en la siguiente imagen. Entonces nos dan acá la firma de la clase estación, los mismos 3 datos miembro y los mismos correspondientes métodos que teníamos en los retos anteriores: el de estación, bicicletas en servicio, bicicletas disponibles, encontrar bicicleta y consultar bicicleta. Lo único nuevo sería entonces este método que va a devolver
un boolean que es de tipo static, se llama requiere expansión y va a recibir un parámetro de entrada que es un arreglo de tipo estación llamado estaciones. Aquí vamos a desarrollar la lógica, eso es lo único que vamos a implementar en este reto. Nos dan entonces la firma de la clase bicicleta, que esto no tiene ningún cambio, así veníamos trabajando en el reto 2, teníamos estos dos datos miembros, el ID y el servicio con estas mismas características, string y boolean, y de tipo private, y los métodos constructor bicicleta que recibe pues un ID de tipo string y un boolean en servicio, el get ID y el get en servicio. Eso es todo. Vamos a proceder entonces con la codificación. Bueno, una vez estemos en el proyecto que teníamos del reto 2, vamos a verificar pues que realmente la clase bicicleta no cambia para nada. Tenemos aquí la misma definición que teníamos para el reto 2, ¿sí? Donde tenemos los dos datos miembros, el ID y en servicio, y sus métodos constructor y los métodos get and set. Get ID, set ID, get en servicio y set en servicio. No cambiaron para nada. Vamos a la clase estación. La clase estación tampoco cambia mucho. Simplemente lo único que he hecho es agregarle el método que nos solicitan, que es requiere expansión. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el método? ¿Qué es lo que se ha realizado? Simplemente definimos entonces aquí la firma que nos indicaron, o sea, es un método public static, va a devolver un dato boolean, se va a llamar requiere expansión y va a recibir como parámetro de entrada un arreglo de tipo estación. Listo, defino entonces, como necesitamos calcular para el porcentaje la cantidad de bicicletas disponibles para dividirlas sobre la cantidad total de bicicletas para hallar el porcentaje, lo que hacemos es, o lo que he hecho es declarar las variables de total bicicletas para contar el total de todas las bicicletas en todas las estaciones. Una variable cantidad bicicletas servicio, que es la que me va a contar cuántas bicicletas hay en servicio en todas las estaciones. Count bicicletas disponibles, que es la que va a contar cuántas bicicletas disponibles hay en todas las estaciones. Todas estas tres variables son de tipo entero y las inicializo en 0. Y una variable porcentaje disponible, que es la que me va a almacenar ya el cálculo del porcentaje de bicicletas disponibles total en todas las estaciones. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo externo desde 0 hasta el tamaño del arreglo de estaciones, o sea, hasta la cantidad de elementos que tiene el arreglo de estaciones que recibimos como parámetro. ¿Listo? Entonces este ciclo for de la sys, ¿qué me va a hacer? Me va a recorrer cada una de las estaciones. Una vez ingrese a cada una de las estaciones, en ellas tengo que ir al elemento de bicicletas, que es el arreglo, ir a contar eso. Entonces en el elemento, con este ciclo interno de la j, desde 0 hasta j menor que la cantidad de tamaño del arreglo de bicicleta contenido en el elemento i del arreglo de estaciones, o sea, en la estación que está en la posición o en el elemento i del arreglo, del tamaño que tenga ese arreglo de bicicletas, lo voy a ir a recorrer, y en cada uno de los elementos de bicicleta que voy a hacer, inicialmente voy a contar cada uno de los elementos, o sea que como aquí comenzó el total bicicletas en 0, cada que ingrese a contar un elemento de bicicleta, no importa qué condición tenga, lo voy a contar, porque este es el que me va a dar el total de bicicletas en todas las estaciones. Listo, entonces lo cuento, le agrego pues una unidad y comienzo a discriminar o analizar si debo aumentar el bicicletas en servicio o bicicletas o el contador de bicicletas disponibles, como analizando, haciendo la pregunta de si la bicicleta en la posición J de la estación que estamos analizando, la estación I, que estamos dentro del ciclo pues de iteración, si esa bicicleta está en servicio, con el método get en servicio nos estamos trayendo pues ese valor, ¿cierto? Entonces aquí está la estructura pues para acceder a el dato de en servicio, dato miembro de la bicicleta en servicio, a este dato que está acá dentro de la clase bicicleta. Entonces con esta estructura accedemos, estaciones UI al elemento I del ciclo de la estación que vamos analizando en cada ciclo. Punto bicicletas sub j, entonces ese elemento de estación dentro de el dato miembro bicicletas, que es un arreglo,
en la posición, entonces ya como tal la bicicleta, el objeto bicicleta que está en la posición J de ese arreglo que está dentro de esa estación, lo invocamos el método get en servicio y ya él nos trae si está en servicio o no. Si es verdadero, entonces incrementamos el contador de bicicletas totales en servicio, de las bicicletas que están en servicio. Si no, es porque está disponible, entonces nos ingresa por el else y aumentamos entonces la cantidad en una unidad de la cantidad de bicicletas disponibles totales. Sí, al terminar entonces el ciclo interior for es porque nos ha recorrido todas las bicicletas de una estación. Supongamos que estamos en la estación 0, él ingresa aquí a este for y comienza a recorrer todo el arreglo de bicicletas de la estación 0, la estación que está en la posición 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad, 5, terminó y ya contó todas las bicicletas que están en esa estación y ya también tenemos un cálculo de cuántas hay en servicio y cuántas disponibles. ¿Listo? Cuando termina y comienza a hacer el otro ciclo, o sea, incrementa la I en una unidad, ya sigue entonces en la estación 1, vuelve y entra, vuelve y comienza a acceder al arreglo de bicicleta de la estación 1 y comienza otra vez a contar cada uno de todos esos elementos, quinto, y aquí lo discrimina así hasta que recorra todas las estaciones. Una vez recorramos todas las estaciones, ¿qué vamos a tener? Pues ya vamos a tener los datos que nos sirven para el cálculo del porcentaje. ¿Cuáles son esos datos? La cantidad de bicicletas disponibles la voy a multiplicar por 100, pero antes lo que hago es un casteo porque si vemos todos estos datos, este es entero y este es entero. Una división entre enteros nos da entero, entonces por eso necesito hacer un casteo a la variable, a una de las variables entera para que ya el resultado nos dé float doble y lo podamos aquí almacenar en esta variable que es de tipo doble. Listo, para que nos almacene los dígitos decimales. Entonces aquí lo que hacemos es la multiplicamos cantidades disponibles por 100 y dimos por el total de bicicletas. Realmente esto lo que haría es dividir esto primero. No, la multiplicación tiene la misma precedencia y además porque esto lo encerramos entre paréntesis, entonces va a ser primero esta multiplicación que está encerrada entre paréntesis, va a dar un doble y lo va a dividir entonces por el total de bicicletas. Eso nos da el porcentaje y ya ese porcentaje aquí, esto no hay necesidad de imprimirlo, esto lo imprimí yo pues para hacer como las validaciones del ejemplo, pero realmente esto no iría, estos print no irían acá en ejercicio, simplemente retornamos si el porcentaje es mayor a 15 es porque no necesita expansión. Entonces, por lo tanto, con el operador ternario analizamos esta condición y ya sabemos que el operador ternario nos dice cuando esto es verdadero, cuando esta condición es verdadera, me va a devolver la parte, el valor o va a ser lo que está en la parte izquierda de los dos puntos. ¿Qué va a devolver? Como estamos retornando, esto indica que va a retornar un false si esta condición de acá dentro es verdadera. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que retorne verdadero solo si necesita expansión y necesita expansión es cuando esto es menor a 15. Entonces, si porcentaje disponible es menor a 15, esto va a dar falso. Por lo tanto, me va a ejecutar la parte derecha del operador ternario que va a devolver un true. Eso sería todo lo que hay que hacer entonces en este reto. Entonces, para poder probarlo, pues en la clase principal, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener tres estaciones y que cada una de las tres estaciones va a tener un arreglo de bicicletas igual a este que va a tener 6 elementos y va a tener estas condiciones, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es mapear esas condiciones aquí en el ejercicio, en la clase principal. Bueno, entonces ahora para proceder a realizar la prueba de nuestro método requiere expansión, entonces vamos a nuestra clase principal. Voy a definir entonces tres arreglos de bicicleta. Realmente podría definir solo uno, donde estos van a ser de 6 elementos cada uno. Realmente, como sea, el ejercicio nos pide que repitamos los mismos datos, vamos a tener entonces que tres arreglos de bicicleta, ¿sí? Los cuales van a ser false, false, true, false, true, false. O sea, los dos primeros false, 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 true, false, true, false. Listo, entonces van a ser igual todos. Listo, entonces si vemos, aquí está bicicleta, el arreglo de bicicletas 1, el arreglo de bicicletas 2 y el arreglo de bicicletas 3. ¿Por qué? Porque vamos a instanciar o a crear también 3 estaciones y cada estación debe tener un arreglo. Lo que pasa es que el ejercicio nos dice pues que las mismas 3 arreglos de bicicleta van a contener los mismos valores. Entonces yo hubiera podido crear solo un arreglo de bicicletas, el arreglo de bicicletas 1 solamente, y eso enviárselos como parámetros aquí el mismo parámetro a todas. Pero para el caso de los ejercicios, para analizar pues más a nivel general el método que si nos funcione bien, pues más bien preferí crear 3 arreglos y darle, aunque sean iguales para probar el primer caso de prueba, pues
darles como los mismos valores. Si vemos, entonces estos son los valores que nos indican. La primera bicicleta es false, la segunda bicicleta 2 es false, bicicleta 3 es true, bicicleta 3 es true, Farad de 4 es false, Farad de 4 es false, Velocity de 5 es true y Biciclo 2 es 6. Listo, entonces una vez tenemos el arreglo de bicicletas lleno, instanciamos o creamos las 3 estaciones y simplemente entonces lo que hacemos es imprimir acá con esta consulta system.out.println, imprimir lo que nos devuelve estación.requiere estaciones, que estaciones es el arreglo de estaciones que hemos creado acá. Listo, entonces procedemos a ejecutar. Aquí yo puse a imprimir los valores pues como tal, o sea, realmente esto devuelve solo el false, pero dentro del método vemos que yo puse a imprimir esto simplemente para corroborar estos datos. Total de bicicletas es 18, entonces aquí vemos que el total de bicicletas es 18, total de bicicletas 18, el total de bicicletas disponibles nos dio 12, vale acá, total de bicicletas en servicio, bueno, esa sí no la puse a imprimir, solo las disponibles, pero igual sería lo que le resta 18 para, resta lo que queda faltando para completar 18 y ya. Entonces el porcentaje de bicicletas disponibles 66.66 al final 7, listo, redondeo. Vemos que nos da el caso de prueba. Vamos a validar el segundo caso de prueba. El segundo caso de prueba entonces nos dice que también se tienen 3 estaciones y que el primer arreglo tiene true, o sea, en el primer arreglo, el parque de las luces, que es la primera, todas están en verdadero. Listo, entonces vamos a probarlo. Apenas este no es bicicleta en servicio. Vamos a probarlo acá. Entonces la primera, todas están en true. La segunda, también todas en true. Y la tercera, entonces nos da false, true, false, true. Entonces false, true, false, false, true, false y las 3 últimas en true. Guardamos y ejecutamos nuevamente. Nos dice que en total pues las mismas 18, que solo hay 2 disponibles y nos da un porcentaje del 11.11 y nos devuelve verdadero. Listo, entonces nos dice, dame un segundo que aquí 1, 2, 3, 4, 5. Ah, qué pena. Aquí en el primer arreglo realmente eran 5. Voy a comentar este. Porque nos dice pues que el primer arreglo es de 5 elementos. Dame un segundo. Bueno, aquí nos faltó al disminuir acá. Nos tenemos que disminuir aquí el tamaño del arreglo que vamos a crear. Vamos entonces a correrlo. Nos dice que entonces el total es 17. Cantidad total de bicicletas 17. Las que están en servicio son 15. Bueno, no estamos imprimiendo las que están en servicio, pero la cantidad total de bicicletas disponibles son 2 para un porcentaje de disponibles solo del 11.76%, 11.76% es lo que nos da entonces correcta la información. Eso es todo, espero les sirva, nos vemos en el próximo.